Beit Lahia, Gaza, 5 de enero de 1996, 8:42 de la mañana. Yahya Ayyash levanta un teléfono celular Motorola que su padre acaba de entregarle. Es un modelo nuevo, un regalo de un amigo. Marca el número que le dieron, presiona el botón de llamada, coloca el aparato contra su oreja derecha. En ese instante, 15 gramos de RDX, un explosivo militar colocado entre la batería y el auricular, detona a milímetros de su cerebro. La explosión arranca la mitad derecha de su cráneo. Su cuerpo cae. El teléfono, ahora convertido en arma, rebota en el suelo de concreto. Yahya Ayyash, el hombre que jamás llamaba el ingeniero, el hombre responsable de la muerte de 90 israelíes en bombas suicidas durante 3 años de terror, acaba de recibir una llamada que nunca podrá devolver. Esta es la historia de cómo el Shin Bet y el Mossad transformaron un objeto cotidiano en instrumento de ejecución. De cómo la tecnología de los años 90 permitió matar a un hombre sin que ningún operativo estuviera a menos de 10 kilómetros. Y de cómo la cacería de un genio explosivo cambió para siempre las reglas de los asesinatos selectivos. Yahya Abd al-Latif Ayyash nació el 6 de marzo de 1966 en el pueblo de Rafat, cerca de Ramallah, en Cisjordania. Su infancia transcurrió durante un periodo de relativa calma en los territorios palestinos. Su padre era imán de la mezquita local, un hombre respetado, conocido por su erudición religiosa y su moderación. Su madre era maestra de primaria. La familia Ayyash no era pobre ni particularmente radicalizada. Eran clase media, educados, con expectativas de que sus hijos alcanzarían vidas profesionales respetables. Yahya mostró aptitud excepcional para las matemáticas y las ciencias desde edad temprana. Sus profesores en la escuela secundaria notaron que podía resolver problemas de física y química que estudiantes varios años mayores encontraban difíciles. No era simplemente memorización, era comprensión intuitiva de cómo funcionaban los sistemas, cómo las reacciones químicas producían energía, cómo las fuerzas físicas interactuaban, cómo pequeños cambios en condiciones iniciales producían resultados dramáticamente diferentes. En 1987, a los 21 años, Ayyash se inscribió en la Universidad Birzeit para estudiar ingeniería eléctrica. Birzeit era y sigue siendo la institución académica palestina más prestigiosa. Allí, Ayyash destacó inmediatamente. Sus profesores lo describieron como estudiante brillante pero reservado. Hacía sus trabajos con meticulosidad obsesiva. Raramente socializaba. Pasaba horas en el laboratorio de electrónica trabajando en proyectos que iban más allá de los requisitos del curso. Pero 1987 también marcó el comienzo de la primera intifada, el levantamiento palestino contra la ocupación israelí. La violencia se extendió por Cisjordania y Gaza. Manifestaciones, huelgas, enfrentamientos con soldados israelíes. La Universidad Birzeit se convirtió en centro de activismo. Estudiantes que anteriormente se enfocaban en estudios, ahora debatían resistencia. Moderados encontraban difícil mantener posiciones centristas cuando amigos y familiares eran detenidos, heridos o muertos en enfrentamientos. Durante este periodo, Ayyash comenzó a asistir a reuniones de Hamas, el movimiento islámico de resistencia fundado en 1987. Hamas combinaba fervor religioso con oposición violenta a Israel. A diferencia de la Organización para la Liberación de Palestina más secular, Hamas rechazaba cualquier compromiso. Su carta fundacional llamaba a la destrucción de Israel y el establecimiento de un Estado islámico en toda la Palestina histórica. Lo que atrajo a Ayyash no fue inicialmente la ideología, fue la oportunidad de aplicar sus habilidades técnicas. Hamas necesitaba personas que pudieran fabricar explosivos. La mayoría de sus operativos eran fervorosos, pero técnicamente incompetentes. Producían dispositivos inestables que a menudo mataban a los propios fabricantes. Necesitaban ingenieros reales. Personas que entendieran química, circuitos eléctricos, metalurgia. Ayyash vio esto como propósito, una manera de usar su educación para algo que él percibía como defensa de su pueblo. En conversaciones grabadas años después por inteligencia israelí, Ayyash nunca expresó odio personal hacia judíos individuales. En cambio, hablaba en términos clínicos.
Israel era el ocupante. La resistencia era legítima. Las víctimas civiles eran inevitables en conflicto asimétrico. Su tono era el de ingeniero resolviendo problemas, no de fanático sediento de sangre, lo cual, paradójicamente, lo hacía más peligroso. En 1992, después de completar su grado universitario, Ayyash desapareció de la vida pública. Se mudó a Gaza y comenzó a trabajar para el ala militar de Hamás, las brigadas Is ad-Din al-Qassam. Su tarea era simple: hacer que las bombas fueran más mortales y más confiables. Durante los siguientes 3 años, transformaría el terrorismo palestino de operación amateur a campaña industrializada de terror. La innovación que hizo famoso a Ayyash fue la bomba suicida portátil de alta capacidad. Antes de su trabajo, los ataques suicidas palestinos típicamente usaban explosivos improvisados inestables que con frecuencia fallaban o detonaban prematuramente. Las tasas de mortalidad eran bajas. Un ataque típico mataba tal vez a 2 o 3 personas. Ayyash cambió eso completamente. Desarrolló un diseño estandarizado usando TATP, peróxido de acetona, un explosivo casero que podía fabricarse con productos químicos disponibles comercialmente. TATP es extremadamente inestable y sensible al impacto, calor y fricción. La mayoría de los fabricantes de bombas evitaban usarlo porque mataba a tantos terroristas como objetivos. Pero Ayyash resolvió el problema de estabilización. Descubrió que mezclando TATP con materiales específicos y controlando cuidadosamente la temperatura durante la síntesis, podía producir un explosivo que permanecía estable durante días, pero detonaba con confiabilidad perfecta cuando se activaba. Diseñó un sistema de detonador usando baterías de 9 voltios y interruptores simples que un operativo sin entrenamiento técnico podía activar confiablemente. Luego añadió el componente que convertiría sus dispositivos en armas de destrucción masiva: clavos, tornillos, rodamientos de bolas, fragmentación de metal empaquetada alrededor del explosivo. Cuando el TATP detonaba, estos proyectiles de metal se dispersaban a velocidades supersónicas, destrozando carne y hueso en un radio de 10 metros. Un solo atacante suicida llevando una bomba de Ayyash podía matar o herir a docenas de personas en espacios cerrados como autobuses o cafés. Estandarizó el proceso de manufactura. Creó instrucciones paso a paso que permitían a células diferentes producir dispositivos idénticos sin necesidad de conocimiento especializado. Estableció medidas de control de calidad. Cada bomba era probada con pequeñas cargas antes de la implementación final. La aproximación era industrial. Manufacturación de asesinato en masa. El primer ataque usando una bomba diseñada por Ayyash ocurrió el 6 de abril de 1994 en Afula, una ciudad en el norte de Israel. Un terrorista suicida abordó un autobús lleno de pasajeros durante la hora pico de la mañana. Detonó el dispositivo. 8 personas murieron instantáneamente. 44 resultaron heridas. La explosión fue tan poderosa que arrancó el techo del autobús. Fragmentos de metal perforaron cuerpos a 15 metros de distancia. Una semana después, el 13 de abril, otro ataque en Hadera. 5 muertos, 30 heridos. El 16 de octubre, un ataque en Tel Aviv. 22 muertos en un autobús en la calle Dizengoff, el corazón comercial de la ciudad. El 22 de enero de 1995, 2 soldados israelíes muertos en una estación de autobús en Beit Lid. El 24 de julio, 6 muertos en un ataque suicida en Ramat Gan. Cada ataque seguía el mismo patrón. Jóvenes palestinos, usualmente entre 18 y 25 años, convencidos de que el martirio los llevaría al paraíso, equipados con bombas de Ayyash que garantizaban máximas víctimas. Enviados a lugares públicos donde civiles israelíes se congregaban, autobuses durante hora pico, mercados los viernes, cafés llenos de estudiantes. La intención era clara: no atacar objetivos militares, sino aterrorizar a la población civil hasta que Israel hiciera concesiones políticas. Para enero de 1996, las bombas de Ayyash habían matado a 90 israelíes y herido a más de 300. Estos números pueden parecer pequeños comparados con conflictos convencionales.
Pero en un país del tamaño de Israel, con población de solo 5 millones en ese momento, el impacto psicológico fue devastador. Cada israelí conocía a alguien afectado. Cada viaje en autobús se convertía en acto de valor. Madres tenían miedo de enviar a sus hijos a la escuela. El terrorismo había logrado exactamente su objetivo, hacer que la vida normal fuera imposible. El Shin Bet, el Servicio de Seguridad Interno de Israel, había estado rastreando a Ayash desde 1993. Sabían su nombre. Conocían su apariencia general de fotografías universitarias. Tenían interceptaciones de comunicaciones que confirmaban su papel en diseñar explosivos, pero no podían localizarlo físicamente. Ayash había implementado protocolos de seguridad operacional que lo hacían casi imposible de rastrear. Nunca usaba teléfonos. Se comunicaba únicamente a través de mensajeros humanos que eran rotados frecuentemente y no conocían su ubicación real. Cambiaba de residencia cada 3 a 5 días. Nunca dormía en el mismo lugar 2 noches consecutivas. Se movía principalmente de noche. Usaba túneles bajo la frontera entre Gaza y Egipto para desaparecer por semanas cuando la presión de búsqueda aumentaba. Evitaba espacios públicos, mezquitas, reuniones familiares, cualquier lugar donde pudiera ser reconocido. Jamás lo protegía activamente. Habían construido una red de casas seguras específicamente para él. Familias leales que proporcionaban refugio sin hacer preguntas. Estas familias típicamente no sabían que estaban ocultando a el ingeniero. Simplemente sabían que Hamas pedía favores y que rechazar podía resultar en consecuencias graves. La inteligencia israelí intentó múltiples aproximaciones para localizarlo. Infiltraron colaboradores en Hamas, ofrecieron pagos masivos por información sobre su paradero. Monitorearon a miembros de su familia esperando que hiciera contacto. Nada funcionó. Ayash había estudiado cómo operaban los servicios de inteligencia y había diseñado su vida para ser antitético a sus métodos. La frustración dentro del Shin Bet era palpable. Tenían el nombre del hombre matando israelíes semanalmente. Sabían qué aspecto tenía. Sabían que estaba en Gaza, un territorio de solo 365 kilómetros cuadrados, pero no podían tocarlo. Cada vez que creían estar cerca, desaparecía. El punto de inflexión llegó en octubre de 1995. El Shin Bet reclutó a un colaborador dentro del círculo cercano de Ayash. No un operativo de Hamas, sino alguien de su vida personal. Los detalles específicos de esta persona permanecen clasificados hasta hoy. Los documentos desclasificados se refieren a este colaborador únicamente como Fuente 14. Lo que se sabe es que Fuente 14 proporcionó 2 piezas críticas de inteligencia. Primero, confirmó que Ayash visitaba a su familia en Beit Lahia aproximadamente una vez cada 6 semanas, usualmente permaneciendo menos de 4 horas. Segundo, reveló que Ayash había expresado frustración por no poder comunicarse eficientemente con comandantes de Hamas. Los mensajeros humanos eran lentos, la información crítica a veces llegaba con días de retraso. Esta segunda pieza de información fue la que activó la solución. Si Ayash quería comunicación más rápida, necesitaba tecnología. Y cualquier tecnología de comunicación podía ser convertida en vector de ataque. En noviembre de 1995, una unidad especializada del Shin Bet, conocida como Departamento Keshet, comenzó a trabajar en el problema. Keshet era responsable de desarrollar métodos técnicos de asesinato selectivo. Químicos, venenos, explosivos. El mandato era crear métodos que eliminaran objetivos sin poner en riesgo a operativos israelíes. El desafío presentado a Keshet era único. Desarrollar un método para matar a Ayash sin requerir presencia física de agentes israelíes en Gaza. Sin tiroteos, sin operaciones de comandos. La solución tenía que ser activada remotamente, ser confiable y matar únicamente al objetivo sin víctimas colaterales significativas. Un ingeniero de Keshet, identificado en documentos posteriores únicamente como R, propuso usar un teléfono celular como arma. La tecnología celular en 1995 era primitiva comparada con estándares modernos. Los teléfonos eran grandes, pesados, con baterías voluminosas. Pero esa voluminosidad creaba espacio.
espacio donde explosivos podían ocultarse. La idea era simple en concepto, pero compleja en ejecución. Modificar un teléfono celular colocando explosivo entre la batería y el auricular. Cuando el objetivo colocara el teléfono contra su oreja y lo activara, el explosivo detonaría. La explosión sería pequeña, solo lo suficiente para destruir el cráneo de la persona sosteniendo el teléfono. Collateral damage sería mínimo porque la carga era tan pequeña. El explosivo seleccionado fue RDX, también conocido como exógeno. Es un explosivo militar estándar, más estable que TATP, pero igualmente letal en cargas concentradas. 15 gramos serían suficientes. Esa cantidad cabría en el espacio de una batería de teléfono típica de 1995. El mecanismo de detonación requería elegancia. No podía activarse accidentalmente. Tenía que detonar únicamente cuando el objetivo estuviera usando el teléfono, garantizando que su cabeza estuviera en posición correcta. La solución fue vincular la detonación a una señal específica de llamada entrante. Un número particular llamaría al teléfono. El circuito modificado reconocería ese número específico. En el momento en que el usuario respondiera, el explosivo detonaría. Construir el prototipo tomó 3 semanas. Probarlo tomó otras 2. Los técnicos de Keshet detonaron 6 dispositivos de prueba contra maniquíes de gel balístico para confirmar que la carga era suficiente para matar, pero no tan grande como para herir seriamente a personas a más de medio metro. Las pruebas confirmaron los cálculos. 15 gramos de RDX contra el cráneo humano causarían muerte instantánea por trauma cerebral masivo. Mientras tanto, Fuente 14 trabajaba en el segundo componente del plan. Necesitaban que Ayyash aceptara el teléfono modificado sin sospecha. Simplemente entregárselo directamente sería obvio. Tenía que llegar a través de un canal que pareciera legítimo. La solución fue usar al padre de Ayyash, el imán Kamal Ayyash. El hombre no sabía nada sobre las actividades de su hijo como fabricante de bombas. Para él, Yahya era simplemente su hijo que había desaparecido en la resistencia contra Israel. Le preocupaba constantemente. Deseaba poder comunicarse con él más frecuentemente. A través de Fuente 14, el Shin Bet plantó la idea de que un amigo de Yahya quería ayudar facilitando comunicación. Este amigo supuestamente había obtenido un teléfono celular nuevo, un lujo raro en Gaza en 1995. Lo estaba ofreciendo para que Kamal pudiera contactar a Yahya más fácilmente. El 3 de enero de 1996, Fuente 14 entregó el teléfono modificado a Kamal Ayyash. Le explicó que era regalo para Yahya, que vendría con una tarjeta SIM prepagada, que Yahya podría usarlo para llamar a casa de vez en cuando sin riesgo porque el número no estaba registrado a su nombre. Kamal Ayyash aceptó el regalo sin sospecha. ¿Por qué sospecharía? Era de alguien que conocía. Era para ayudar a su hijo. Llevó el teléfono a su casa esperando la próxima vez que Yahya visitara. En Tel Aviv, el Shin Bet activó vigilancia intensiva de la casa de la familia Ayyash. No vigilancia física, eso habría sido demasiado obvio. Vigilancia electrónica. Monitorearon todas las llamadas desde la línea telefónica fija de la familia. Rastrearon patrones de movimiento usando informantes en el vecindario. Esperaron. El 5 de enero de 1996, Inteligencia confirmó que Yahya Ayyash estaba en la casa de su padre en Beit Lahia. Había llegado temprano esa mañana, probablemente para una visita breve antes de desaparecer nuevamente. El momento había llegado. A las 8:30 de la mañana, Kamal Ayyash entregó el teléfono celular a su hijo. Le explicó que era regalo de un amigo, que podía usarlo para llamar ocasionalmente. Yahya examinó el dispositivo. Era un Motorola, modelo común, nada inusual en su apariencia. Lo encendió. La pantalla se iluminó. Funcionaba normalmente. 10 kilómetros al norte, en un puesto de monitoreo del Shin Bet en Israel, 3 técnicos observaban señales electrónicas confirmando que el teléfono objetivo estaba activo. Tenían el número preprogramado listo. Esperaban orden final de ejecutar. A las 8:41, la autorización llegó. Un técnico marcó el número. La señal viajó a través de redes celulares israelíes, cruzó a Gaza,
Alcanzó la torre celular más cercana a Beit Lahia. El teléfono en la mano de Yahya Ayyash comenzó a sonar. Ayyash vio el número en la pantalla. No lo reconoció, pero eso no era inusual. Los números celulares eran nuevos. Tal vez era su contacto en Hamas usando una línea nueva. Presionó el botón de respuesta. Levantó el teléfono a su oreja derecha. La señal de respuesta activó el circuito modificado. El detonador eléctrico envió corriente a través del RDX. 15 gramos de explosivo militar detonaron a milímetros de su cerebro. La explosión arrancó toda la parte derecha de su cráneo. Fragmentos de hueso y tejido cerebral salpicaron la pared detrás de él. El tímpano izquierdo reventó por la sobrepresión. Sus ojos quedaron abiertos en expresión permanente de sorpresa. Cayó hacia atrás. El teléfono, ahora destrozado y ennegrecido, cayó de su mano. Su padre estaba en la habitación adyacente. Escuchó la explosión. Corrió hacia donde estaba su hijo. Encontró a Yahya en el suelo, sangrando masivamente de la cabeza, convulsionando. Gritó pidiendo ayuda. Vecinos llegaron corriendo. Alguien llamó a una ambulancia. Los paramédicos llegaron 8 minutos después. Ayyash todavía estaba técnicamente vivo. Su corazón latía, pero la mayor parte de su cerebro había sido destruida. No había conciencia. No había posibilidad de recuperación. Lo transportaron al hospital Shifa en la ciudad de Gaza, el centro médico más grande del territorio. Los doctores en Shifa no pudieron hacer nada. La herida era incompatible con la vida. Yahya Ayyash fue declarado muerto a las 9:17 de la mañana. Tenía 29 años. Había estado casado durante 3 meses. Su esposa estaba embarazada de su primer hijo, un hijo que nunca conocería a su padre. La reacción en Gaza fue inmediata y visceral. Miles de palestinos salieron a las calles en protestas espontáneas. Hamas declaró 3 días de luto. El cuerpo de Ayyash fue preparado para entierro según tradición islámica. Decenas de miles asistieron a su funeral al día siguiente, convirtiendo el evento en masiva manifestación anti-israelí. Para Hamas, Ayyash se convirtió instantáneamente en mártir supremo. Carteles con su imagen aparecieron por todo Gaza. Niños fueron nombrados Yahya en su honor. Escuelas y calles llevaron su nombre. Su historia fue romantizada. El joven ingeniero brillante que sacrificó su vida y su futuro para defender a su pueblo contra la ocupación. Pero la realidad era más compleja. Yahya Ayyash había usado su brillantez para industrializar el asesinato. Había convertido el terrorismo de operación improvisada a manufactura sistemática. Las 90 personas que sus bombas mataron no eran soldados. Eran civiles, pasajeros de autobús yendo al trabajo, compradores en mercados, estudiantes en cafés. Cada uno tenía familias. Cada uno tenía futuros que Ayyash eliminó porque calculó que el terror masivo lograría objetivos políticos. Israel no confirmó oficialmente responsabilidad por el asesinato. El primer ministro Shimon Peres se negó a comentar cuando fue preguntado. Oficiales de seguridad mantuvieron silencio completo. La política estándar era ambigüedad estratégica. No confirmar ni negar. Dejar que la atribución fuera asumida, pero no probada. Sin embargo, dentro de círculos de inteligencia, la operación fue celebrada como obra maestra técnica. Por primera vez, Israel había ejecutado un asesinato selectivo usando tecnología de consumidor como arma. Ningún agente israelí había estado en Gaza. Ningún tiroteo había ocurrido. No había cuerpos de operativos para recuperar. No había riesgo de captura y tortura. La muerte había sido entregada electrónicamente, activada por señal celular, ejecutada por un dispositivo que la víctima voluntariamente colocó contra su propia cabeza. El precedente establecido era significativo. Si teléfonos podían convertirse en bombas, cualquier dispositivo electrónico era potencialmente arma. Laptops, radios, beepers. La era de matar remotamente sin presencia física había llegado. Futuros asesinatos selectivos seguirían este modelo. Explotar la dependencia del objetivo en tecnología, convertir esa dependencia en vector de ataque. Pero las consecuencias fueron inmediatas y sangrientas. Hamas prometió venganza. Durante las siguientes semanas,
lanzaron una oleada de ataques suicidas en Israel. El 25 de febrero, un autobús fue destruido en Jerusalén. 26 muertos. El 3 de marzo, otro ataque en Jerusalén. 19 muertos. El 4 de marzo, un tercer ataque en Tel Aviv. 13 muertos. Estos ataques de venganza mataron a más israelíes en 3 semanas que todos los ataques de Ayash en 1995. La ironía era cruel. Matar a el ingeniero, que se suponía haría a Israel más seguro, había desencadenado la ola de terrorismo más mortífera en la historia del país hasta ese momento. Políticamente, las consecuencias también fueron severas. Shimon Peres, quien había autorizado el asesinato, enfrentaba elecciones en mayo de 1996. Los ataques de venganza destruyeron su imagen como líder que podía garantizar seguridad. En las elecciones, perdió ante Benjamin Netanyahu por margen estrecho. Analistas políticos concluyeron que la decisión de matar a Ayash y la violencia resultante había costado a Peres la elección. Netanyahu, que se había opuesto al proceso de paz de Oslo, usó los ataques para argumentar que las concesiones a palestinos solo invitaban más terror. Su victoria marcó el fin del optimismo que había seguido a los acuerdos de Oslo de 1993. El asesinato de Ayash, destinado a hacer paz más posible, terminó ayudando a elegir un gobierno opuesto al proceso de paz. Los dilemas morales que el asesinato de Ayash presenta son multifacéticos y profundos. El primero es el más básico. ¿Era Ayash un objetivo legítimo? Desde perspectiva israelí, la respuesta es inequívocamente sí. Era comandante militar activo responsable de planear y ejecutar ataques que mataron docenas de civiles. No era político, no era propagandista. Era fabricante de armas diseñando instrumentos específicamente para maximizar víctimas civiles. El derecho internacional permite que estados en conflicto armado ataquen a combatientes enemigos. Ayash calificaba claramente como combatente. El hecho de que no usara uniforme no lo protegía legalmente. Su papel operacional lo convertía en objetivo militar legítimo según convenciones de Ginebra y derecho internacional humanitario. Desde perspectiva palestina, Ayash era luchador de resistencia contra ocupación militar. La ocupación israelí de Cisjordania y Gaza, que había durado décadas, era en sí violación del derecho internacional. Los palestinos, como pueblo ocupado, tenían derecho a resistir. Los medios que Ayash usaba eran extremos pero comprensibles, dados la asimetría del conflicto. Israel tenía ejército moderno, fuerza aérea, tanques. Los palestinos tenían piedras y explosivos caseros. Este debate sobre legitimidad de objetivos es filosóficamente interesante pero estratégicamente irrelevante. Israel decidió que Ayash era amenaza suficiente para justificar asesinato. La pregunta operativa no era si debían matarlo, sino cómo. Y la respuesta que eligieron reveló nueva dimensión de guerra moderna. El segundo dilema moral involucra el método. Usar un teléfono celular como arma significaba convertir tecnología civil en instrumento de muerte. Esto establecía precedente preocupante. Si Israel podía hacer esto, cualquier servicio de inteligencia con capacidades técnicas similares podía hacer lo mismo. Teléfonos, que habían sido símbolos de conectividad y progreso, ahora eran potencialmente mortales. La paranoia resultante afectó a personas mucho más allá del conflicto israelí-palestino. Líderes de Hamás dejaron de usar teléfonos completamente. Volvieron a comunicación en persona únicamente. Otros grupos militantes estudiaron el asesinato de Ayash y adaptaron sus protocolos de seguridad. La innovación técnica de Israel obligó a adversarios a evolucionar, iniciando carrera armamentista en métodos de asesinato y contramedidas. El tercer dilema involucra efectividad. Matar a Ayash eliminó a fabricante de bombas talentoso, pero no eliminó conocimiento que había creado. Sus diseños estaban documentados. Otros ingenieros de Hamás podían replicarlos. De hecho, lo hicieron. Los ataques suicidas continuaron usando métodos de Ayash durante años después de su muerte. Peor aún, el asesinato creó mártir que inspiró a nueva generación de terroristas. Jóvenes palestinos que podrían haber elegido caminos diferentes vieron a Ayash como héroe. Su muerte no disuadió terrorismo.
lo incentivó. Jamás reclutó más voluntarios suicidas después de su muerte que antes. La propaganda del martirio resultó más poderosa que el miedo a asesinatos selectivos israelíes. El cuarto dilema es sobre precedente legal. Israel nunca confirmó oficialmente el asesinato. Esta ambigüedad estratégica evitó complicaciones diplomáticas inmediatas, pero también normalizó asesinatos extrajudiciales sin supervisión o responsabilidad públicas. Si estados pueden matar sin admitirlo, ¿dónde están los límites? ¿Quién decide cuándo asesinatos selectivos están justificados? ¿Qué previene abusos? Estados Unidos enfrentaría preguntas similares años después con su programa de drones. Las mismas justificaciones usadas para Ayash serían aplicadas a objetivos en Pakistán, Yemen, Somalia. La lógica era idéntica. Combatientes enemigos en territorios donde arresto no es posible deben ser eliminados para prevenir ataques futuros. Los críticos argumentaban que esto convertía al mundo entero en campo de batalla donde estados podían ejecutar a personas sin juicio. El quinto dilema involucra consecuencias no intencionadas. El asesinato de Ayash contribuyó directamente a la ola de ataques de venganza que mataron a 58 israelíes en marzo de 1996. Contribuyó a la derrota electoral de Shimon Peres y el fin del proceso de paz de Oslo. Contribuyó al endurecimiento de posiciones en ambos lados que hizo el conflicto más intratable. Los planificadores israelíes que autorizaron el asesinato no podían predecir todas estas consecuencias, pero deberían haber anticipado que matar a figura tan prominente provocaría respuestas violentas. La pregunta es si las víctimas de los ataques de venganza fueron costo aceptable por eliminar a Ayash. Si 58 muertes en marzo fueron justificadas por prevenir futuras muertes que Ayash podría haber causado. Esta es pregunta imposible de responder con certeza. Requiere especular sobre futuros alternativos. ¿Cuántas personas habrían muerto si Ayash hubiera continuado operando? ¿Cuánto tiempo habría permanecido efectivo? Si eventualmente habría sido capturado o muerto de otras maneras. Si sus reemplazos habrían sido igualmente letales. Lo que es medible es que en los 13 meses después de su muerte, ataques suicidas palestinos mataron a 161 israelíes. En los 13 meses antes de su muerte, mataron a 77. La efectividad del asesinato en reducir terrorismo es, en el mejor de los casos, cuestionable. El legado de Yahya Ayash es complejo y oscuro. Para palestinos, especialmente partidarios de Hamás, permanece como símbolo de resistencia, como ejemplo de que incluso bajo ocupación, con recursos limitados, individuos determinados pueden desafiar poder militar abrumador. Su brillantez técnica es celebrada. Su disposición a sacrificar vida normal por la causa es romantizada. Para israelíes, Ayash representa algo diferente. El ingeniero de la muerte, cuyas innovaciones mataron a docenas de inocentes. Un recordatorio de que talento puede ser pervertido hacia fines malignos. Un enemigo que tuvo que ser eliminado sin importar el costo. Su muerte es vista como victoria de inteligencia, pero victoria teñida por las consecuencias que siguieron. Para estudiantes de conflicto y tecnología, Ayash representa punto de inflexión. El momento cuando dispositivos electrónicos de consumidor se convirtieron en armas. Cuando asesinatos selectivos se volvieron posibles sin presencia física de atacantes. Cuando la línea entre civil y militar, entre paz y guerra, se volvió aún más borrosa. La pregunta final que el caso de Ayash plantea es sobre proporcionalidad y consecuencias. Israel tenía derecho legal de atacar a combatiente enemigo. Tenía capacidad técnica de hacerlo sin riesgo para sus propios operativos. Pero tener derecho y capacidad no responde si la acción fue sabia. Si los costos a largo plazo justificaron los beneficios a corto plazo. Si matar a un hombre valió las decenas de vidas perdidas en venganza y las consecuencias políticas que siguieron. ¿Cuál es tu perspectiva sobre el asesinato de Yahya Ayash? ¿Fue eliminación legítima y necesaria de terrorista responsable de asesinatos masivos? ¿O fue ejecución extrajudicial que violó normas internacionales y desencadenó más violencia de la que previno? ¿Fue innovación técnica brillante que protegió vidas israelíes?
¿O fue precedente peligroso que normalizó convertir tecnología cotidiana en armas de asesinato? Las respuestas no son simples. El caso de Ayash existe en zona gris donde seguridad nacional encuentra moralidad, donde efectividad táctica encuentra sabiduría estratégica, donde derecho legal encuentra obligación ética. No hay respuestas perfectas, solo decisiones y consecuencias. Deja tu perspectiva en los comentarios. Y si esta historia te hizo reconsiderar cómo tecnología cambia naturaleza de conflicto, cómo asesinatos selectivos afectan equilibrios más amplios, cómo acciones destinadas a salvar vidas pueden terminar costando más de lo que salvan, dale like y comparte este video con alguien que piensa que la guerra moderna tiene reglas claras. Porque como el teléfono de Yahya Ayash demostró, en la era de tecnología, las líneas entre paz y guerra, civil y combatiente, herramienta y arma, son más borrosas que nunca.